¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde esta metrópoli, que es a la vez moderna y antigua? Vamos a sumergirnos en un mundo oculto y fascinante, uno que se extiende justo debajo de nuestros pies en la bulliciosa Ciudad de México. Desde las impresionantes catacumbas que albergan los restos de miles de personas, hasta antiguos templos aztecas y túneles misteriosos que se extienden por kilómetros, el inframundo de la Ciudad de México es un laberinto de historia, cultura y misterio. ¿Sabías que más del 70% de esta ciudad está construida sobre un lago seco? Esto ha creado un suelo inestable, pero también ha dado lugar a una red subterránea fascinante que ha sido olvidada por la mayoría de sus habitantes. Lo que hay bajo la superficie no solo es un testimonio del pasado, es una ventana a la vida cotidiana de quienes vivieron aquí hace siglos. Las historias que estos túneles cuentan son tanto aterradoras como intrigantes. ¿Por qué algunos de estos lugares han sido considerados prohibidos? ¿Qué misterios aún esperan ser desenterrados? Prepárate para un viaje increíble, mientras exploramos el inframundo prohibido de la Ciudad de México. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en que ves esta impresionante ciudad. Si estás listo para desvelar los secretos que yacen bajo la superficie, suscríbete y acompáñanos en esta aventura subterránea. ¡Vamos allá! Para comprender lo que hay debajo de la Ciudad de México, debemos retroceder en el tiempo, hacia una de las civilizaciones más impresionantes de Mesoamérica, Tenochtitlán. Esta ciudad, construida en 1325, fue la capital del Imperio Mexica y una de las urbes más grandes y avanzadas del mundo en su tiempo. Tenochtitlán se erguía majestuosamente sobre el lago de Texcoco, con canales que facilitaban el transporte y una impresionante arquitectura que incluía templos, palacios y mercados vibrantes. Los mexicas, que eran expertos ingenieros, desarrollaron un sistema de chinampas, islas artificiales que les permitían cultivar en las aguas del lago. Este ingenio agrícola no solo sostenía a su población, sino que también la convertía en una potencia económica. Pero Tenochtitlán no era solo un centro económico, era un lugar sagrado, lleno de significado espiritual. El Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, era el corazón de la ciudad, donde se llevaban a cabo rituales elaborados y sacrificios humanos, considerados esenciales para mantener el equilibrio del universo, según la cosmovisión mexica. Sin embargo, en 1521, el Imperio Mexica enfrentó un cambio drástico. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, resultó en la caída de Tenochtitlán. La ciudad fue asediada y finalmente destruida, lo que marcó el fin de una era. Lo que quedaba fue transformado en la Ciudad de México, un símbolo de la colonización europea y la fusión de culturas. A lo largo de los siglos, la Ciudad de México ha evolucionado enormemente. De una antigua metrópoli indígena a una vibrante capital moderna, la ciudad ha sido testigo de revoluciones, desarrollos culturales y un crecimiento exponencial. Pero bajo su superficie, los ecos de Tenochtitlán aún resuenan. Las ruinas, los túneles y los vestigios de su pasado permanecen escondidos, esperando ser descubiertos. ¿Qué más secretos ocultan las profundidades de esta ciudad? En nuestra próxima sección, exploraremos esos lugares prohibidos y la historia que aguarda en la oscuridad. No te vayas, lo mejor está por venir. Cuando pensamos en la Ciudad de México, es fácil quedar atrapado en la majestuosidad de su superficie, edificios altos, plazas vibrantes y el bullicio constante de la vida urbana. Sin embargo, bajo esta fachada moderna, se encuentra un intrincado laberinto de capas y estructuras que cuentan historias de siglos pasados. El subsuelo de la Ciudad de México se compone de varias capas. En la parte superior encontramos el asfalto, resultado de la urbanización y el continuo crecimiento de la ciudad. Bajo este material moderno, una densa capa de grava se extiende, que sirve como base para la infraestructura actual. Pero lo que realmente fascina son las profundidades que yacen más allá de estos niveles superficiales. Al excavar más profundamente, los arqueólogos han encontrado vestigios de civilizaciones que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los españoles. Desde las ruinas de templos hasta antiguos sistemas de drenaje,
La Ciudad de México es un verdadero palimpsesto, donde cada capa cuenta una historia. Las exploraciones más profundas han revelado la existencia de estructuras que datan de la época de Tenochtitlán. Un ejemplo significativo es el hallazgo de lo que se cree que son los cimientos del Templo Mayor, que fueron sepultados bajo la nueva ciudad. Estos descubrimientos no solo brindan información valiosa sobre la arquitectura mexica, sino que también iluminan aspectos de su vida cotidiana, sus prácticas ceremoniales y su visión del mundo. Pero la excavación en estas capas no es una tarea sencilla. La Ciudad de México se asienta sobre un lago que alguna vez fue el hogar de Tenochtitlán, lo que la convierte en una zona de alta sismicidad y hundimiento. Cada vez que se realiza una obra de construcción, se deben tomar precauciones para no dañar estas antiguas estructuras. Por ello, los arqueólogos trabajan en conjunto con ingenieros para garantizar que el pasado no se pierda en el proceso de modernización. En las profundidades del subsuelo de la Ciudad de México, las historias de un pasado olvidado esperan ser contadas. Pero eso es solo una parte de lo que se oculta en la oscuridad. En la siguiente sección, exploraremos algunos de los lugares prohibidos que albergan secretos aún más sorprendentes. No te lo pierdas. En los últimos años, la Ciudad de México ha sido testigo de un renacimiento arqueológico. Durante las excavaciones para nuevas construcciones, se han hecho descubrimientos que han dejado asombrados a los arqueólogos y a la comunidad científica. Uno de los hallazgos más impactantes ha sido el de tumbas que datan de hace más de 3.000 años. Estos enterramientos antiguos, encontrados principalmente en el área del centro histórico, revelan no solo las prácticas funerarias de las culturas prehispánicas, sino también un panorama más amplio sobre su vida cotidiana y creencias. La riqueza de los objetos encontrados en estas tumbas, como cerámica, joyas y herramientas, proporciona un invaluable contexto histórico que ayuda a reconstruir la narrativa de las civilizaciones que habitaron esta región. Cada pieza que desenterramos cuenta una historia. La calidad y el diseño de estos objetos nos indican no solo la habilidad artística de sus creadores, sino también el estatus social de las personas que fueron enterradas aquí. Estos hallazgos son una ventana a la vida de nuestros antepasados. Los análisis de estos enterramientos nos llevan a entender que las tumbas no solo eran espacios de descanso, sino también lugares sagrados. En muchas culturas mesoamericanas, la muerte era vista como una transición a otra vida, y los rituales que acompañaban estas sepulturas eran fundamentales para asegurar un viaje tranquilo al más allá. Las implicaciones de estos descubrimientos son vastas. No solo enriquecen nuestro conocimiento sobre las culturas antiguas de Mesoamérica, sino que también fomentan un renovado interés por la arqueología y la preservación del patrimonio cultural. Estos hallazgos refuerzan la importancia de la investigación arqueológica en un mundo donde la modernidad a menudo eclipsa el pasado. En cada rincón de la Ciudad de México, las historias del pasado esperan ser desenterradas. Los descubrimientos arqueológicos no solo nos enseñan sobre quiénes fueron nuestros antepasados, sino que también nos recuerdan la importancia de respetar y preservar nuestro legado. A medida que continuamos explorando lo que hay debajo, nos acercamos más a comprender el alma de esta ciudad extraordinaria. El 19 de septiembre de 1985, un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México, dejando a su paso una estela de destrucción y tragedia. Este cataclismo no solo cambió la vida de millones de habitantes, sino que también alteró el paisaje de la ciudad de maneras inesperadas. Pero, ¿cómo influyó este desastre en la exploración del inframundo que se esconde bajo nuestras calles? Con una magnitud de 8.1, el terremoto de 1985 reveló las vulnerabilidades de la infraestructura urbana, pero también abrió una ventana a lo que hay debajo de la superficie. Las obras de reconstrucción y los esfuerzos de recuperación llevaron a excavaciones profundas, lo que permitió a los arqueólogos y expertos en historia explorar las capas ocultas de la ciudad. Durante estas excavaciones, se descubrieron importantes vestigios de civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en las inmediaciones de la Plaza Mayor, se encontraron estructuras que datan de la época de Tenochtitlán, así como artefactos que ofrecían nuevas perspectivas sobre la vida en la antigua capital azteca. La tragedia del terremoto, aunque devastadora,
también proporcionó una oportunidad única para arrojar luz sobre el pasado. Cada vez que un desastre natural ocurre, la Tierra reacciona, y a menudo nos brinda acceso a lo que se creía perdido. El terremoto de 1985 no solo reveló la fragilidad de nuestras construcciones, sino que también permitió que recuperáramos parte de nuestra historia. Las estructuras y artefactos encontrados nos ayudan a entender mejor cómo vivieron nuestros antepasados. Los descubrimientos facilitados por este desastre han tenido un impacto significativo en la educación y la cultura de la Ciudad de México. Las exposiciones en museos que muestran estos hallazgos han capturado la imaginación de visitantes y locales por igual, recordándonos que cada ladrillo de nuestra ciudad tiene una historia que contar. Si bien el costo humano del terremoto de 1985 fue incalculable, sus efectos en la investigación arqueológica han permitido un redescubrimiento del pasado. En cada ruina y cada objeto rescatado, encontramos una conexión con nuestra historia que no solo es relevante para la arqueología, sino también para la identidad cultural de la ciudad. Los desastres naturales son recordatorios de nuestra vulnerabilidad, pero también pueden actuar como catalizadores para la exploración y el descubrimiento. En la Ciudad de México, el inframundo nos habla, y su voz se hace más fuerte en momentos de crisis. ¿Qué más nos revelará en el futuro? Debajo de las bulliciosas calles de la Ciudad de México, un intrincado sistema de alcantarillado se extiende como un laberinto oculto. Con más de 1000 kilómetros de túneles, este sistema no solo es vital para la infraestructura de la ciudad, sino que también está profundamente arraigado en la historia de la civilización que una vez habitó estas tierras. El sistema de alcantarillado de la Ciudad de México se construyó para gestionar las aguas residuales y pluviales, previniendo inundaciones y protegiendo la salud pública. Desde su concepción, ha evolucionado para adaptarse a las crecientes demandas de una metrópoli en constante expansión. Pero, ¿cómo se relaciona este sistema con el pasado azteca? En la época de Tenochtitlán, la capital azteca era una obra maestra de ingeniería hidráulica. La ciudad estaba construida sobre un lago, y sus habitantes desarrollaron un sistema de canales y acequias para transportar agua potable y desaguar las aguas residuales. Estos antiguos ríos subterráneos, que ahora fluyen invisiblemente bajo nuestros pies, eran cruciales para la vida diaria y la agricultura en la región. Para los aztecas, el agua no solo era un recurso vital, era un símbolo de vida y prosperidad. Sus sistemas de agua reflejaban su sofisticación y su entendimiento del medio ambiente. Lo que hoy llamamos alcantarillado tiene raíces que se remontan a esta increíble civilización. A medida que la Ciudad de México ha crecido, también lo ha hecho su sistema de alcantarillado. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, quienes ampliaron y modificaron los antiguos canales, hasta las modernas instalaciones que hoy utilizan tecnología avanzada, el sistema ha tenido que adaptarse a los retos de una población en aumento. Hoy en día, el mantenimiento y la modernización del sistema de alcantarillado son esenciales para la seguridad y el bienestar de millones de habitantes. Los ríos subterráneos que una vez fueron la columna vertebral de Tenochtitlán, ahora son parte de un sistema más complejo que busca mitigar el riesgo de inundaciones y garantizar el acceso al agua. En cada rincón de este vasto sistema se esconde una conexión con el pasado. Al descender a las profundidades de la Ciudad de México, encontramos más que un sistema de desagüe. Descubrimos un legado que sigue fluyendo, un testimonio de la ingeniosidad de quienes habitaron estas tierras antes que nosotros. Así, el sistema de alcantarillado no solo es una obra de ingeniería, sino un hilo que entrelaza el pasado y el presente de la Ciudad de México. ¿Qué otros secretos nos guardan sus profundidades? Al concluir nuestro viaje por el inframundo de la Ciudad de México, nos encontramos con una fascinante dualidad. Un vasto legado histórico que se entrelaza con las complejidades del presente. Este espacio oculto, donde las huellas de civilizaciones pasadas conviven con las necesidades de una metrópoli moderna, nos invita a reflexionar sobre su importancia y la urgencia de su preservación. La exploración de lo que se esconde bajo nuestras calles no solo nos ofrece un vistazo a nuestra herencia cultural, sino que también plantea un reto importante:
cómo gestionar y proteger estos tesoros para las generaciones futuras. Cada descubrimiento arqueológico, cada túnel restaurado, es un recordatorio de la rica historia que subyace en nuestra vida cotidiana. Preservar el inframundo de la Ciudad de México es crucial. No solo se trata de salvaguardar los restos de un pasado glorioso, sino de comprender cómo estas antiguas estructuras pueden informarnos sobre nuestro presente y futuro. Al estudiar el subsuelo, aprendemos sobre los desafíos que enfrentamos, desde el manejo del agua hasta la planificación urbana sostenible. A medida que la ciudad crece, la presión sobre sus recursos y su patrimonio aumenta. Es imperativo que los urbanistas, arqueólogos y la comunidad trabajen juntos para equilibrar el desarrollo y la conservación. Las innovaciones en tecnología, como la georradar y las técnicas de escaneo 3D, abren nuevas puertas para la exploración sin poner en riesgo el legado que se encuentra bajo nuestros pies. Además, fomentar una mayor conciencia pública sobre la riqueza de nuestro inframundo puede inspirar un sentido de orgullo y responsabilidad. Museos y exposiciones pueden servir como puentes entre el pasado y el presente, permitiendo que los ciudadanos se conecten con su historia y comprendan la importancia de preservar estos espacios. Las posibilidades futuras de exploración son vastas. La colaboración con comunidades locales para identificar y preservar sitios de importancia puede generar un impacto significativo en la identidad cultural de la ciudad. Al integrar a los ciudadanos en este proceso, no solo fortalecemos nuestro sentido de pertenencia, sino que también fomentamos una cultura de conservación. En conclusión, el inframundo de la Ciudad de México es más que un laberinto de túneles y estructuras olvidadas. Es un testimonio del ingenio humano, una crónica de las civilizaciones que han florecido aquí y un recurso invaluable para enfrentar los desafíos del futuro. Proteger y explorar este patrimonio es nuestra responsabilidad, y al hacerlo, aseguramos que las historias de quienes vinieron antes que nosotros continúen resonando en el corazón de la ciudad. Así que, mientras caminamos sobre las calles de la Ciudad de México, recordemos que bajo nuestros pies hay un mundo lleno de secretos esperando ser descubierto, y que cada paso que damos es parte de una historia que sigue escribiéndose. ¿Qué más nos revelará el inframundo en el futuro?